Yo te invito a que tomes asiento. Dice la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, página 714. Una palabra que para muchos les va a hacer temblar los cimientos de su vida. Para otros les va a hacer temblar aún el piso en el que están pisando. Aún va a temblar todo su corazón y su mente, porque es palabra de Dios. Un mensaje tremendo y poderoso en esta noche, que dice así en el libro de Jeremías, capítulo 15, versos 6. Dice Dios de esta manera, un pasaje muy pequeño que dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Algunos dicen: no, estoy escuchando cosas extrañas. No puede ser esta la palabra de un Dios de amor y de misericordia. Pero no era que un Dios era un Dios de amor. Así algunos dicen. Alguien le decía a un hermano: pero Dios es un Dios de amor, decía. No, pero también es fuego consumidor. No, Dios es un Dios de amor. Chao, me voy al boliche. Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es un Dios de amor. Dios es amor. ¿Será esta palabra de Dios? ¿Será la misma palabra del Dios de amor? ¿Lo estaremos confundiendo de pasaje? Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Hasta aquí es la palabra de Dios, y esto también es palabra del Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Rey de Reyes. Yo sé que hay personas que están invocando al Dios de amor y esperando en el Dios de amor. Y sí es cierto, Dios es un Dios de amor. Pero Dios también, dice la palabra, fuego que consume, fuego que purifica. Y aquí Dios da una palabra tajante, cortante. Es como la última voz que Dios da a muchos. Y en esta noche va a haber muchas personas escuchando este mensaje por radio y por cassette. Y estoy seguro de esto, porque así lo dice la palabra. Esta palabra no va a salir en vano, y esta palabra no va a salir para las paredes. Esta palabra va a salir para cientos y para miles de personas y aún millones de personas que van a escuchar este mensaje a lo largo de todo el país. Dice la palabra: yo estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste. ¿Cómo, Señor? Tú me dejaste. Si yo estaba mal, me sentía mal, tú me dejaste, dice Dios. ¿Y dónde estabas tú, Señor, cuando yo te necesité? Tú me dejaste, dice Dios. No es un tono suave el que habla Dios en esta escritura. No es un pasaje que te dice: yo te voy a amar por siempre, aunque vos mates a miles de niños, aunque vos blasfemes el camino de Dios, aunque te jactes de ser un incrédulo o el ateo más grande. Yo te voy a amar. Te voy a amar cuando te arrepientas y cuando te vuelvas a mis caminos. Mi mano está extendida. Dice la palabra que Él desea que vos vengas, que Él quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero bien lo dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Algunos dicen: pero Dios sabe que yo no lo hice más. Tenés que arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay justificación, y sin justificación no hay salvación, no hay vida eterna. Hay una condenación tremenda. Dios habla duramente y dice: tú me dejaste. Comienza a hablar así Dios. Se dirige directamente a aquel que hoy se siente mal. Aquel que hoy dice: Señor, no te comprendo. No entiendo tu camino. Señor, no entiendo tu voluntad. Señor, te he seguido y te he servido durante tantos años y ya estoy cansado y no voy a seguir más. Voy a abandonarte. Tú me dejaste, dice Dios. Tú me dejaste y te fuiste. Me diste la espalda después de que te llené de bendiciones. Después de que te saqué del mismo basurero. Así dice la palabra, del muladar, del basurero. Cuando te saqué del mismo basurero del infierno, te rescaté, te hice una nueva criatura. Y ahora me abandonaste y te vas. Tú me dejaste, dice Dios. Y cuando te sientas mal, y cuando te encuentres en las garras del diablo, no te quejes contra mí. No me acuses a mí. No digas que yo soy el culpable de tu maldición y de tu estado pésimo en el que te encontrás. Tú me dejaste, dice Dios. Dios comienza a hablarle al hombre y a decirle por qué el hombre está así. Me dejaste. Tú me dejaste. Me abandonaste y te fuiste, confiando
en tu bienestar, confiando en tu buena salud. Y luego dice, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano. No te vas a escapar de la mano de Dios. Donde quiera que te encuentres, hoy Dios va a permitir que escuchen esta palabra jóvenes, adultos, ancianos, aún niños que estén rebelados contra Dios, aún personas que hayan estado en la escuelita dominical, que desde niños fueron instruidos en los caminos de Dios, que desde niños fueron guiados por los caminos de Dios. Dios va a permitir que este mensaje salga a ellos. Y algunos dicen, yo antes iba a una escuelita dominical, yo antes alababa a Dios, y cuando era niño una vez fui a la iglesia, pero ya no voy más, y algún día voy a volver a la iglesia. No, dice Dios, yo no te voy a dejar, voy a extender mi mano sobre ti. Voy a extender mi mano, dice la palabra, crudamente, y te destruiré. Esto no lo puede decir Dios. Algunos dicen, no, esto no es palabra de Dios, y no vas a poder cambiar el dial de la radio, y no vas a poder apagar el cassette, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios te lo va a impedir. Te destruiré, dice Dios. Te voy a hacer llegar hasta donde estabas antes. Te voy a alejar del mismo lugar donde te saqué. Ahí mismo te voy a dejar. Y cuando te encuentres en la misma condición en la que te encontrabas cuando me conociste, entonces vas a reconocer que todo lo que tenés actualmente, tu salud, tu dinero, tu intelecto, el bienestar en tu familia, es por parte de mi mano. Y Dios en este momento está deteniendo la mano de Satanás contra muchos hogares que se han levantado. ¿Por qué? Por la fidelidad a su promesa. Dios está deteniendo. ¿Cuánto tiempo Dios detuvo la mano de Satanás diciendo, a este no lo toques, a este hogar, con este hogar no te metas, estos son mis hijos? Y aunque tal vez esa familia está rebelada contra Dios, aunque tal vez en esa familia nada se quiere oír de las cosas de Dios, Dios extiende la mano contra Satanás y le frena, esperando que cambies de actitud. Pero ya dice Dios, estoy cansado de arrepentirme. Me arrepentí tantas veces te defendí, siendo vos malo, haciéndolo malo a mis ojos, levantándote como mi enemigo, sin darte cuenta que yo te rescaté miles y cientos de miles de veces de las mismas garras del infierno, de las mismas garras de Satanás el diablo. Pero ahora dice Dios un mensaje distinto. Y los que escuchen este mensaje por radio y por cassette, que hoy lo sepan bien, dice Dios, yo estoy cansado de arrepentirme y no me voy a arrepentir más. Ciertos varones estaban viendo que muchas personas traían ofrendas voluntarias a Dios. Entre ellos vino un varón llamado Bernabé, que vendió su heredad y trajo todo el dinero y lo dio a Dios. Y cuando dio el dinero a Dios, este varón se consagró directamente para seguir y buscar a Dios de corazón. Pero entre todos ellos había dos personas, un varón llamado Ananías y su esposa Zafira, los cuales también dijeron que iban a vender todo lo que tenían. No era una obligación. Aquí también en la iglesia muchas personas vinieron y donaron vehículos, donaron bienes. No es obligación, cada uno lo da de su voluntad, sabiendo que va a ser de bendición en otras provincias o en otros pueblos o a otra gente. Pero nadie te obliga ni nadie te presiona para que tomes una actitud similar. Estas personas vieron así y le dijeron a los apóstoles, yo voy a vender lo que tengo y lo voy a dar todo para Dios. Entonces dice que vendieron la heredad y trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles, como hizo Bernabé. Mirá, a los apóstoles pudieron engañar, pero al Espíritu Santo no le engañaron. Entonces vino el Espíritu Santo con conocimiento al apóstol Pedro y luego mandó a llamar a Ananías. Le dijo, vení Ananías. Ananías se presentó diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste a Dios? Yo cuando leí este pasaje, después de recordar la historia de Ananías y Zafira, y luego volví a leer la historia de Ananías y Zafira, y luego recordaba este pasaje, dije, Señor, indudablemente ocurrió así. Indudablemente tú a Ananías y Zafira le protegiste durante muchos años. Tú a Ananías y a Zafira, a este matrimonio, le dejaste pasar por alto muchos errores. Extendiste su mano a favor de ellos para que el enemigo no los destruyese. Y esperabas que hacen ellos un cambio de actitud. Tú durante mucho tiempo te arrepentiste del mal que le ibas a hacer a este matrimonio. Pero llegó un punto, y llegó un punto culminante, así como alguien dice por allí, la gota que colmó el vaso. Llegó lo último de lo último, mentirle a Dios en la cara. Y el apóstol Pedro le dijo, vení para acá, Ananías, ¿qué es lo que hiciste?
¿No vendiste tu heredad en tanto? ¿No eras libre de tomar todo el dinero para vos? ¿Por qué le mentiste a Dios diciendo que ibas a entregar el total de la suma total del precio de tu terreno o de tu heredad? Y entregaste tan solamente parte, quedándote con otra parte vos. No era tu terreno, no era tu heredad, no eras dueño de hacer con el dinero lo que bien te pareciese. ¿Por qué le mentiste a Dios? Dice la palabra que mientras escuchaban la palabra del apóstol Pedro, este varón Ananías, él estaba solo. Dice que expiró. En aquel momento el Espíritu Santo le dijo: estoy cansado de arrepentirme, Ananías. Me cansé. Y un espíritu de muerte entró en él y murió al instante. Delante de Pedro, cayó al piso. Unos jóvenes le sacaron envuelto en una sábana y le sepultaron. Murió al instante. Es que Dios le había dado muchas oportunidades a este matrimonio. Como hoy Dios le está dando muchas oportunidades a los oyentes que están escuchando esta palabra. Y luego vino Zafira, su mujer. Y el apóstol Pedro le dijo ahora otras palabras. Le dijo: vení, Zafira, te voy a preguntar algo. ¿No vendiste, en cuánto vendiste tu heredad? Y Zafira le dijo: en tanto. Como diciendo, seguía ocultando el pecado. No quería reconocer. El apóstol Pedro le estaba dando como una oportunidad más, ya que tal vez quizás ella no era la culpable, quizás era el culpable solamente su marido, el que administraba los bienes. Pero también en ella había culpa y el mismo pecado y el mismo error estaba en ella. Le dio una oportunidad más. Si se hubiese dicho: no, Señor, en realidad lo vendimos más caro, pero cometimos un error, tal vez Dios le hubiese perdonado, porque había una oportunidad todavía para esta mujer. Pero ella dijo: no, en tanto, ocultando lo malo, ocultando el pecado. Entonces el apóstol Pedro le dijo: ¿por qué tentasteis al Espíritu Santo? ¿Por qué engañaste a Dios? No engañaste a los hombres, no te burlaste de los hombres. Hay algunos que dicen: yo me voy al mundo, me voy a ir a drogar, voy a ir a hacer todo lo malo, y creen que nos hacen mal a nosotros. A mí no me hace ningún mal. Mira por mí, podés irte al mismo infierno. A mí no me hacen ningún mal, no me hacen ningún daño. Pero Cristo llegó a nuestras vidas. Y el sentir de Cristo es que todos se salven. Por lo tanto ahora ese es nuestro sentir. Antes, cuando la gente pasaba borracha, cuando la gente iba camino a la muerte, nada nos sucedía porque a cada uno atendía lo personal, lo propio. Pero ahora ya sentimos el dolor de ajeno. Ahora ya experimentamos el sufrimiento de otros que van camino a la perdición eterna. Cristo puso un corazón distinto. Cristo puso una nueva visión en nuestras vidas. Señor, aleluya. Así dice que entonces, cuando Zafira le dijo esto a Pedro: tu marido ya lo enterraron. Hace 3 horas que tu marido murió. Y ahora vos también vas a morir. Dios se cansó de arrepentirse contra tu vida. Al instante también Zafira expiró y murió al instante. Y la sepultaron. Dice que desde ese día en adelante cambió la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos pierden el temor a Dios. Está bien, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero ¿qué tal si tu hijo dice: como sos mi padre y me amás, entonces puedo subirme arriba tuyo y golpearte con palos en la cabeza porque nunca me vas a hacer daño, porque sos mi padre y me amás? Los padres que escuchen en esta noche, vos dejás que tu hijo haga cualquier cosa en tu casa, y cuando tu hijo o cuando tu hija hacen o cometen errores tremendos, no los castigas duramente para que entiendan que eso no deben hacer. Así Dios también hizo con la iglesia. La iglesia estaba confundiendo las cosas, confundiendo los tantos, como dicen por allá. Ellos pensaban que porque Dios era un Dios de amor y de misericordia, a Dios se le podía tomar el pelo. A Dios no se le puede tomar el pelo. Con Dios no se puede jugar y con Dios no se puede especular. No es Él el juguete nuestro, no es Él creación nuestra. Nosotros somos creación de Dios. Y así dice que desde ese día en adelante, cuando se enteraron de la muerte de Ananías y de Zafira, dice que las cosas cambiaron en la iglesia de Cristo. Dice que un temor sobrevino a todos los creyentes. Y ya ningún creyente tomaba el nombre de Dios en vano. Dice la palabra: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Como alguien decía: yo le digo al barbudo yo tengo un charlo con el barbudo de una manera. Yo digo: este no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, porque Dios en un momento se va a cansar de arrepentirse, va a descender su mano y hasta no destruirle no va a parar.
Así dice la palabra de Dios. Esto también es palabra de Dios y también se merece un aplauso glorioso, porque también te edifica, porque también te enseña, porque también te instruye, porque también te guía. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Él es el único. Y cuando personas estén escuchando este mensaje, van a entender que este mensaje viene de parte de Dios. Y van a entender que esta palabra viene de parte de Dios. Y van a entender que tal vez es una de las últimas oportunidades que Dios les da para que se arrepientan, para que se vuelvan a sus caminos, para que puedan reconocer su error. No importa si hace tiempo creías en Dios. Vos me abandonaste, dice Dios. Tú me abandonaste, te fuiste. Y no es mi culpa. Y cuando estés con cáncer, agonizando en un hospital, no digas, Dios mío, ¿dónde estás? Es tu culpa. Y aunque Dios lo diga con un tono de ira, y aunque muchos sientan que Dios está airado, es el amor cuando alguien reta a su hijo. Por momentos parece que lo reta con ira, pero lo reta con amor, para que esa criatura aprenda, para que el día de mañana no termine mal en su futuro, en la casa, en la sociedad. Es que Dios te está dando la misma palabra. Dios no quiere verte en el infierno. Y si es necesario que hoy Dios te rete, y si es necesario que hoy sientas la mano dura y el dedo de Dios que te va a apretar en tu espalda y te va a hacer quebrantar y ponerte de rodillas y humillarte hasta derramar lágrimas y pedir perdón, entonces esta palabra va a dar buenos frutos. Entonces esta palabra cumplió su objetivo. Te está rescatando en esta noche de las garras del infierno. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Así, en cierta oportunidad se encontraba un hermano, vino a la iglesia. Esta persona estuvo muy mal, enfermo tremendamente. Pero después de que estuvo muy enfermo, llegó a la iglesia. Dios hizo un milagro muy grande con su vida, lo sanó tremendamente, milagrosamente, quedó totalmente limpio de toda la enfermedad. Y mientras él estaba en la iglesia, parecía que era un buen creyente, un creyente que estaba agradecido por las maravillas y por todo lo que el Señor estaba haciendo, pero de un día al otro desapareció de la iglesia. No lo vimos más. Cuando yo tuve noticias de él, me enteré que estaba en otro lugar, en otra iglesia. Y no es el pecado irte a otra iglesia. Mirá, si encontrás mejores pastos, tenés libertad. Dios no ata a nadie a ningún lugar. Donde haya buenos pastos, andá y come de los pastos. Disfrutar de la bendición de Dios. Hay pastos por todas partes. Donde encuentras que hay un pasto que te alimenta, allí quédate, allí edificá y allí trabajá y allí gana almas para Cristo. Este varón se fue y no era ese el error que él había cometido. El error era que en otro lugar comenzaron a darle una oportunidad, como en algunos lugares se llaman. Entonces comenzó a sentir el gusto a estar arriba y que la gente le escuche. Y después cuando alguien le preguntó, ¿qué te pasó que no fuiste más a la iglesia? No, dice, en esa iglesia nunca me dieron oportunidades. En esa iglesia nunca me dejaron subir al púlpito. Porque en realidad esos no son de Dios. Y empezó a hablar todas las pestes contra nosotros. Cuando volví a tener novedades de él, lo tuve con un hermano que asistía a la iglesia y que trabaja en el hospital. Y me decía, ¿sabes qué? Vi a un hombre que dice que conoce, que alguna vez vino a la iglesia. Yo le digo, ¿y cómo es este hombre? Y comenzamos a charlar. Y me dice, así, creo que se llama tal fulano. Ah, sí lo conozco. Sí vino a la iglesia. Sí, me dice, ese hombre llegó allá totalmente borracho, perdido. No solamente borracho, sino que estaba loco. Estaba con una camisa de fuerza. Y no lo querían soltar por temor a que haga algo malo. Entonces después me dejaron solo con él y le comencé a hablar. Le dije, yo te voy a soltar, pero te vas a portar bien. Y así fue como comenzaron la charla. Comenzó a hablar que él conocía a Dios. Mira la condición de este creyente. Cuando alguien desobedece a Dios, no es el problema que vos vayas a otro lugar. El problema es que te levantes en contra de la obra de Dios. El problema es que blasfemes a otro hermano, que hables mal de un hermano. Dice la palabra que aquel que le diga fatuo a un hermano o necio a un hermano quedará expuesto al lago de fuego, al infierno mismo. Dice la palabra que aún por los dichos de tu boca serás condenado o serás justificado. Y este varón, teniendo la bendición de Dios, ¿qué necesidad tenía? Como Ananías y Zafira, ¿qué necesidad tenían de mentir?
Porque este hermano no se fue tranquilamente a otro lugar donde se sintiese cómodo. ¿Qué necesidad tenía de destruir con sus labios y con sus palabras la obra de Dios, terminando en un hospital con una camisa de fuerza, totalmente loco? Actualmente creo que anda mendigando por las calles. Mendiga y pide dinero, y cuando consigue dinero se va a tomar por allí. Mira la condición, Dios dice así en su palabra: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste y te fuiste. Me diste la espalda. Así este varón le dio la espalda a Dios. Pero yo sé que hay muchos creyentes que a través de esta palabra están reflexionando. Y hay muchas personas que tal vez no eran creyentes, pero que están volviendo en sí, están reflexionando y están diciendo: Señor, me voy a volver a tus caminos. Dice la palabra: mas los que te aman sean como el sol cuando sale en toda su fuerza. Mas los que te buscan sean como el sol en su cenit. Sí, Señor, con fuerza y con poder. Es tremendo cuando Dios se cansa. Mira, no hay nada que lo haga volver atrás. Vos a una persona la puedes convencer, pero a Dios no lo podrás convencer. Dice la Biblia que Él no es hombre para arrepentirse. Qué tremendo si Dios en esta noche está por decidir y está dándole las últimas oportunidades a muchos y va a decidir destruir y no arrepentirse más. Estoy cansado de arrepentirme. Qué tremendo. Porque vas a pagar toda la eternidad la desobediencia, la burla, la crítica contra los creyentes y contra los hijos de Dios. ¿Vos pensás que Dios no ve a aquel que se burla de tu vida? Dice la palabra: y aquel que toca a uno de mis hijos, toca a la niña de mis ojos. ¿Vos pensás que Dios no se está llenando de ira? Y de que Dios se está cansando de perdonarte. Hay algunos que dicen: pero Dios es un Dios de amor, nunca me va a hacer nada. Eso lo vamos a ver un día. Un día en la eternidad va a hablar. El tiempo va a hablar por sí solo. El tiempo va a pasar. Todas las cosas son evitables, pero hay algo que es inevitable. El transcurso del tiempo es inevitable. La tecnología ni la ciencia jamás van a poder detener el tiempo. Vos vas a morir. Te guste o no te guste, vas a morir. Seas un niño, algún día vas a morir. Y la eternidad y el tiempo van a hablar por sí solos. El tiempo va a ser el que va a dar la razón a esta palabra, o no la va a dar, o no va a dar la razón. Pero dice la palabra: yo me estoy cansando, dice Dios, me estoy cansando de mirarte. Aunque blasfemas contra mi nombre, aunque te levantas contra mi nombre, te estoy dando oportunidades. Te estoy poniendo gente que te hable. Arrepentirte, humillate, saca la soberbia de tu corazón. No sea cosa que me canse de arrepentirme y te destruya por completo y pagues la desobediencia durante toda la eternidad en el infierno mismo. Así, en una oportunidad de un rey, escucha esto, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío o el pecador? ¿Dónde? Si en la lista de los salvos el justo a veces llega hasta la última, si a veces llega pellizcando las puertas de los cielos, ¿dónde va a aparecer aquel escarnecedor, el que se burla del camino de Dios, el que se te ríe en la cara, el que blasfema a Dios, el que te dice ignorante? ¿Dónde va a aparecer? No va a existir en la lista de los salvos, va a existir en la tremenda lista de los condenados. La Biblia dice: sí, este mismo Dios de misericordia. Algunos dicen: esto no es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Está aquí en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 6. Subrayalo bien en tu casa y tenlo abierto, que esto te sea una señal, que esto te sea una luz. El mismo Dios que dijo que Él es amor, ese mismo Dios dijo esto también: soy amor, pero para los que quieren especular con mi amor, soy fuego consumidor, y no voy a tener por inocente a aquel que pisotee la sangre de Cristo, y aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue comprado y sellado y limpiado y purificado y fue salvo. ¿Cuántos creyentes andan hoy por la calle, en los boliches, en las confiterías? Dicen: total, Dios me va a perdonar. Si Dios quiere que disfrutemos la vida, especular que cuando llegues al cielo Dios te va a decir: pisoteaste la sangre de mi hijo. No tenés perdón. No hay perdón para vos. Pisoteaste la sangre de mi hijo. Mi hijo derramó lágrimas por tu vida. Mi hijo soportó los castigos más duros de esta tierra por tu vida. Y vos te burlaste en él. Vos tomaste la sangre preciosa, la sangre divina, y la tiraste y la pisoteaste, la ensuciaste con fornicación, con prostitución, con drogas. Y ahora apelás a un Dios de misericordia, ahora apelás a un Dios de amor.
¿Acaso no es tu culpa? ¿Acaso no me dejaste tú a mí? Y no yo a ti, dice Dios. Tú me dejaste, dice Dios. Y cuando te encuentres en el infierno, no digas, Señor, tú eres un Dios de amor y misericordia. Dios te va a decir, sí, pero para los que me buscan y me aman, pero tú me dejaste. La misericordia para ti no existe. El amor para ti no existe porque me dejaste. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Dios. Pero el que no viene a Dios, ¿cómo va a alcanzar misericordia? ¿Cómo va a alcanzar redención? La Biblia dice, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, para el oportuno socorro, para que encuentres la oportuna misericordia, la mano extendida de Dios. Acércate al trono de gracia. Y uno dice, y aquel Satanás, y aquel demonio va a ser amado porque yo soy amor. No dice Dios así. Satanás y sus ángeles están bajo condenación y bajo castigo. Y dice Dios, si Dios no perdonó a Satanás el diablo, aquel querubín protector, y si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más, dice la palabra, no va a perdonar Dios a aquellos que se burlen de su camino de salvación? Un hombre muriendo en la cruz, qué locura. Un hombre que dicen que vino a hacer milagros, era un extraterrestre. Decid lo que quieras, pero no hay misericordia para vos porque no estás apelando a la misericordia de Dios. Me dejaste, dice Dios, perdiste la bendición. ¿Qué va a decir aquella persona que compró un pasaje? Se sube al tren y cuando está esperando que el tren comience a marchar, de repente se le ocurre bajar porque quiere comprar algo. Y cuando tiene el pasaje en la mano, pero se baja y comienza a comprar algo, y mientras compra el tren, sonó su bocina y comenzó a irse. Y este otro que estaba recibiendo el vuelto de su compra, el tren ya iba tomando más velocidad y ya no pudo subir. Él puede ir a la boletería y decir, el tren me dejó, devuélvame el dinero. El boletero va a decir, usted, señor, está mal. Usted lo dejó al tren, si usted estaba arriba y se bajó, usted perdió el pasaje, este pasaje ya no le sirve. Tiene que buscar y comprar otro, este ya no le sirve. Usted lo dejó. Usted se fue. El tren cumplió su objetivo. Nosotros prestamos un servicio correcto. Usted es aquel que no sabe utilizar el buen servicio. Dios hizo una obra maravillosa. Y los que especulan con el amor de Dios son los que no pueden utilizar esta obra de Dios. ¿Por qué? Porque se bajan del tren de la salvación. El tren se baja y Dios sigue salvando a otras personas, y cuando te quieres dar cuenta, está muy lejos tuyo la vida de Dios, muy lejos tuyo la salvación de Dios. Así, un ungido de Dios llamado Saúl, dice la palabra que Dios lo levantó para que fuese rey, y cuando él se encontraba en lo mejor de su reino, venciendo a los enemigos, derrotando a los enemigos, desobedeció a Dios. Y un profeta que le había ungido, llamado Samuel, quien había ungido a este rey Saúl, fue y le dijo, Saúl, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué desobedeciste a Dios, Saúl? Dios te dijo que no tomes nada de los del enemigo. No, tuve temor al pueblo. El pueblo quiso tomar cosas del enemigo y luego robaron los animales del enemigo y ofrecieron el holocausto. Es como, algunos dirán, no entiendo mucho lo que significa esto. Es como que vos vayas a robar el banco y después vengas si quieras ofrendar de lo robado a la iglesia. Cierta hermanita un día me dijo, mi papá sacó la lotería, me dice. Ah, mirá, le digo yo. Como el padre no es creyente en nada, me admiró. No le dije nada. Y dice mi papá si puede diezmar de lo que ganó. Yo le digo, no, ese es dinero mal habido. Nosotros no necesitamos dinero mal habido aquí en la iglesia. Dios nos puede dar mucho más que todo el gordo de Navidad y el de Año Nuevo y todos los gordos juntos. Amén. No necesitamos que vayas a robar para ofrendar a la iglesia. Y dice, pero él quiere ofrendar de otro dinero que tiene. Bueno, que él haga lo que quiera, pero de lo sacado en la lotería no puede ofrendar a Dios. Y si él nos viene y nos dice que va a ofrendar de lo sacado de la lotería, nosotros no se lo aceptamos. Que lo guarde, que lo gasten los demonios. Lo que fácil viene, fácil se va. Y así hay personas que no entienden. Saúl robó los animales de otro pueblo y luego fue y le ofreció un holocausto a Dios. Dios dijo, pero ¿cómo venís a pretender darme un animal robado? Un animal que no lo criaste, un animal que no lo amás. Yo quiero que me des algo que te cueste, dice Dios. Y todo el pueblo sacrificó y comieron lo ahogado en sangre. Y vino Samuel y le dijo, ¿por qué desobedeciste? Dios le dijo, Samuel, mira, no hables más con Saúl, yo lo deseché. Yo no lo quiero más como rey, lo desecho, apartado de mi vista. Me arrepiento, dice Dios, de haberlo elegido como rey. Me arrepiento de haberle acercado la palabra, de haberle acercado mi bendición. Me arrepiento de haberlo bendecido de tal manera. Y Saúl
Decía, pero no, ora por mí, Samuel. Samuel dijo, no puedo hacer nada, Saúl, porque es palabra de Dios. Si fuese yo te perdono, pero Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no se arrepiente, Dios no te quiere perdonar, Saúl. Te desechó. Y tu reino va a ser dado a uno que viene detrás de ti mejor que ti. Y Saúl lloraba. Y lloraban todos, pero Dios decía, no lo voy a perdonar. Le di muchas oportunidades, le perdoné muchos errores, lo limpié, lo saqué del basurero, lo traje, lo hice rey. Ahora se ensoberbeció su corazón, se enorgulleció su corazón y comenzó a jugar con la misericordia de Dios. No lo voy a perdonar. Saúl entendió que Dios no lo iba a perdonar y se fue, esperando el tiempo de Dios. Mas Samuel, dice la palabra, que lloraba constantemente. Lloraba y lloraba y lloraba. El profeta decía, Señor, restáuralo, Señor, perdónalo. Y lloraba. Y mira, pasó cierto tiempo y seguía llorando Samuel. Saúl ya se había olvidado de todo. Saúl pensaba que era un juego, como muchos creyentes hoy escuchan esta palabra y dicen, esto no es una palabra común y corriente, es un juego. Pero hay quienes están llorando por tu vida en la noche. Se levantan en las madrugadas a clamar por tu alma inmortal, que va a ser condenada en el infierno eternamente. Y vos decís, pero es una broma, nos quieren hacer tener miedo. Samuel lloraba amargamente mientras Saúl estaba haciendo banquete y mostraba su esplendor y su gloria ante el pueblo. Sin embargo, dice que Samuel entendía bien lo que Dios había dicho. Si hay alguien que pueda entender bien esta palabra de esta noche, esta palabra dice, sí, tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Samuel, entendiendo esta palabra, lloraba amargamente. Dios le dijo, Samuel, ¿por qué lloras? No llores más, Samuel. Levántate ahora. Pon aceite en tu cuerno y dirígete a Belén. Dirígete a la casa de un varón llamado Isaí, que de ahí me he provisto de un rey distinto, de alguien nuevo, de alguien que me va a amar y me va a obedecer, de alguien que va a saber valorar lo que yo le doy día a día. Así Samuel lloraba, pero cuando Dios le dijo esto, carga tu cuerno, llena tu cuerno con aceite y ve a ungir a otro rey. No tenía esperanza Samuel, porque el único rey que reinaba en Israel estaba mal, revelado contra Dios, estaba mal delante de Dios. Samuel no tenía esperanza, como hoy hay muchos que no tienen esperanza, que ven que las cosas están mal, pero Dios te dice hoy, llena tu cuerno con aceite y andá y bendecí a otra persona, acercale la vida eterna a otros. Hay algunos creyentes que porque le predican a uno y ese uno después se burla, dice, no le predico a nadie más. Le prediqué a uno y a ese que le prediqué se me burló. Y ese que le prediqué y que le hablé tanto del Señor, después se juntó con otros amigos y comenzaron a hacerme bromas pesadas. No predico más a nadie, no es así. No te des por vencido. Samuel aparentemente pensaba que estaba todo perdido. Dios le dijo, no está todo perdido, Samuel. Aunque él rechace la bendición de Dios, aunque hoy mucha gente rechace la bendición de Dios, personas que están escuchando este mensaje por radio y por cassette, aunque ellos rechacen la bendición de Dios, Dios te dice, carga tu cuerno, llena tu cuerno con aceite y dirigite a Belén, a la casa de pan. Belén significa casa de pan. Dirigite allí, de allí te voy a mostrar quién va a ser rey. Anda y bendecí a otro, no te canses de bendecir. No sos vos el que fallaste, Samuel. Algunos dicen, yo no sé predicar, le prediqué a uno y se me arriba en la cara. No es que vos no sepas predicar, es que no quiere él saber nada con las cosas de Dios. Es que Dios le dio la última oportunidad a través de tu predicación. Fue la última oportunidad que tuvo ese varón o esa mujer. Y después de eso Dios dice, me cansé de arrepentirme. Pero no es para que te desanimes. Ahora Dios te dice, llena tu cuerno con aceite y anda y bendecí a otro, que tal vez ese otro va a ser un fiel creyente y ese otro va a ser un verdadero siervo de Dios. Dice la palabra que así lo hizo Samuel. Dejó de llorar por Saúl. Dijo, Saúl, desechaste la bendición de Dios, pero yo me voy a otro lugar. Llenó su cuerno con aceite y se dirigió a la casa de Isaí. Y entre todos los hijos de Isaí, al varón llamado David le ungió. Y de David nació un siervo, como nunca antes hubo en toda la historia del pueblo de Israel. Aunque hubo uno al lado que nada quería saber con Dios, mira, la predicación no era en vano. Hubo otro que sí quería saber con Dios, y que ese fue un varón conforme a la voluntad y al poder y al amor de nuestro Señor. Aleluya. Mi alma te bendice, Dios. No es para que te desanimes en esta noche.
El hecho de que vean muchas personas que rechazan el camino de Dios, eso nos ocurre. Y cuando le predicamos a alguien en el trabajo y se nos ríe, decimos, Señor, somos los únicos. Somos los únicos que predicamos la palabra, que la gente, o estamos locos realmente, o somos realmente fanáticos, o ellos están equivocados, o yo estoy equivocado. Yo sé que hay personas que hoy están cuestionándose de esta manera. Señor, ¿estoy equivocado yo, que soy muy fanático? ¿O ellos que nada quieren saber con tu palabra y que nada quieren saber con tu nombre? Así Dios le dijo, llena tu cuerno y vete a Belén. Era algo muy tremendo esto. Alguien tal vez no lo entendió todavía. No entienden lo que significa esto. Casa de pan. De ahí va a salir una bendición muy grande para todo el pueblo de Israel. A través de la vida de David fueron bendecidas miles de personas. Miles de personas que aún hoy seguimos siendo bendecidos por la vida de David, que escribió muchos de los salmos, que nos enseñó a buscar y a adorar a Dios en muchos aspectos. Pero no era solamente este el simbolismo de esta escritura. Pasó el tiempo, David murió, el ungido de Dios murió, la tierra quedó vacía, desierta, sin nadie que busque a Dios de corazón. Pasaron años, pasaron 400 años en que Dios no habló a ninguna persona, hasta que una vez Dios se le presentó con sus ángeles a unos pastores que estaban allí, en el campo, y le dijo, os ha nacido ahora en Belén el Mesías, el que es rey. El que el Señor dice que cuando ellos recibieron la palabra se llenaron de espanto. Tuvieron temor, dijeron, ¿qué está pasando? Pero los ángeles le dijeron, vayan allí a Belén. Llenen su cuerno de aceite, llenen su corazón de esperanzas. Vayan y bendigan a aquel que ha nacido en Belén. Dice la palabra que ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y se dirigieron a Belén otra vez. Así como Samuel fue una vez a Belén, a la casa de pan, así fueron ellos otra vez a Belén, pero esta vez ya eran pastores. David había muerto, el ungido de Dios había desaparecido de la faz de la tierra, pero era prometido que la vara de David iba a nacer un renuevo. De la descendencia de David iba a venir un Salvador, un Mesías que iba a ser rey y Señor. Entonces dice que cuando ellos llegaron encontraron al niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre, y fueron a bendecir también con su cuerno lleno de aceite, a darle gloria y honra y alabanza. Así como vos viniste de esta noche a la casa de Dios, Él es el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás, dijo el Señor. Viniste con tu cuerno lleno de aceite para darle gloria y honra al Señor. Decirle, Señor, aunque no haya esperanza afuera, yo he venido a bendecirte y a honrarte. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Estoy cansado de arrepentirme, dice Dios. Pero el creyente tiene esperanza. El que ama a Dios tiene confianza. Y aquel que en esta noche está escuchando este mensaje tiene esperanza porque sabe que si llega la palabra de Dios a sus oídos, es por algo. Es porque tal vez hoy en la noche es el día de salvación, es el tiempo de salvación. Tal vez es la última oportunidad. Quizás es la última vez que escuchas un mensaje de parte de Dios. Cierto varón que tiene una esposa la cual venía a la iglesia. Este varón no quería saber mucho con las cosas de Dios, a pesar de que él, cuando era pequeño, había asistido a la escuela dominical, había ido a la iglesia, conocía algo de Dios. Pero su esposa comenzó a venir ya de edad avanzada, comenzó a venir a la iglesia. Y él decía que no quería ir. Incluso le ponía trabas para que venga a la iglesia. Sabiendo él las cosas de Dios, conociendo él las cosas de Dios. Mirá, la ira de Dios estaba sobre ese varón. Y yo sé que hay muchos maridos que le prohíben a sus mujeres venir a la iglesia. La ira de Dios está sobre tu vida, varón. Tenlo por seguro y por cierto. No sea cosa que Dios diga, hasta aquí te voy a perdonar y de aquí no te voy a perdonar nunca más. Hasta aquí me voy a arrepentir y hasta aquí voy a detener la mano de Satanás que quiere destruirte y que tiene razones justificadas para destruirte. Y aunque vos digas, Dios no me ama, Dios detuvo muchas veces la mano de Satanás que iba en contra de tu vida. Pero si persistís en este camino, Dios dice, me voy a cansar de perdonarte y te voy a destruir por completo. Así, esta mujer venía, a las duras penas venía porque su marido le hacía las 1001 en su casa. Y venía y escuchaba el mensaje de Dios. Y de un momento dejó de venir a la iglesia. Dejó de venir, no sé, como 6, 8 meses, no sé cuánto tiempo, muchísimo. Hasta que la volví a encontrar hace algunos días. Y esta mujer me contaba y yo le digo, tanto tiempo que no la veo. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que mi marido le agarró una enfermedad terrible. No sé qué le pasó.
no sé si se le había reventado el hígado, algo tremendo, que se le había infectado el hígado, el páncreas. Estaba muy mal este hombre. Llegó al hospital y esta mujer antes, cuando trabajaba, ella era asistente de un doctor. Entonces el doctor que lo atendía a su marido le dijo, mira, vos no te puedo mentir porque vos sabés cómo son estas cosas. Y se le dijo, dígame qué le pasa. Y le explicó todo clínicamente de lo que le pasaba. Le estaban sacando de su cuerpo, mira, como litros de líquido de su vientre. Todo se había infectado totalmente, su estómago estaba totalmente infectado. Entonces este doctor le dijo a su esposa, mira, le dijo, de 500 casos, solamente se salva uno solo. Esta mujer desesperada se largó a llorar. Es desesperada, ya no tuvo más esperanzas. Pensaba en lo peor, pensaba que se iba a morir o pensaba que ya era lo último. Y a pesar de eso, todavía este varón no se volvía a Dios. Estaba así, en su dureza. Así como hay algunas personas que esperan estar en lo último, esperan estar agonizando, muriéndose en un hospital para decir, Señor, ahora creo en ti. Y Dios dice, ahora ya no te escucho más, porque las oportunidades las tuviste y ahora ya no te doy ninguna oportunidad más. Mi ira descendió sobre ti. Y la enfermedad que tenés no viene de mano del diablo, viene de mi parte, la enfermedad. Hay algunos que creen que todo lo malo viene solamente de Satanás, el diablo. En algunas oportunidades Dios envió ángeles destructores en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo había pervertido la ley de Dios y Dios tenía que castigarlo. Al que ama, castiga y corrige a todo aquel que adopta por hijo. Si no, sois bastardos, dice la palabra. ¿Querés ser bastardo o ser hijo de Dios? Yo quiero ser hijo de Dios, aunque me castigue, aunque me duela a veces su mano, pero quiero ser hijo de Dios. No quiero ser condenado en el infierno eternamente. Y así este varón seguía en su condición. Y la mujer no podía venir a la iglesia porque no tenía quien le cuide. Un panorama muy tétrico, muy malo. Entonces le hablaba a su marido y le decía, ¿por qué no te vuelves a Dios? Y él le decía, sí, yo me acuerdo que cuando era más pequeño iba a la escuela dominical y él conocía partes de la Biblia, pero no quería volverse a Dios. Estando ya mal y teniendo ya ninguna esperanza, ya no podía comer absolutamente nada. Nada. Los médicos dijeron, vamos a esperar que se muera. Estaban esperando que se muera. Ya no comía nada. Entonces esta mujer le dijo, vamos a orar. Le dijo, querido, vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Tomó la Biblia desesperadamente. Con el poco conocimiento que tenía, le puso la Biblia en el pecho y le dijo, vamos a orar. Entonces comenzaron a orar. Este varón no aceptó en ese momento volverse a Dios. Escuchó la palabra y aunque todavía estaba con vida, y aunque todavía estaba tal vez con algunas dudas, pero ya no había lugar a dudas ni había lugar a cuestionamientos. Era el último momento y el último tiempo de su vida, lo último que le quedaba. Entonces depositó toda su confianza en Dios. Ya estaba al borde de la muerte. Oraron en aquel momento. La mujer, sabiendo poco o nada, le puso la Biblia en el pecho a su marido y oraron. Después de la oración al otro día, su mujer comenzó a darle, me decía, yo le di una gelatina y la comió, y después le di otra cosa y la comió, y después comenzó a darle más alimento y la comió. Después vinieron los médicos y dijeron, este pasó, este vive, este se salvó. Mirá, de 500 casos solamente uno. Y justo, qué casualidad que le tocó a un hijo de Dios. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. La Biblia dice, estoy cansado de arrepentirme, pero tal vez en esta noche es un momento preciso y adecuado para volverte a Dios. Quizás todavía hay oportunidad para tu vida. Quizás todavía no se ha cortado el tiempo de Dios. Tal vez Dios todavía está con su mano de misericordia y de amor extendida. Todavía tal vez Dios te está protegiendo y te está diciendo, todavía te estoy esperando. No sea cosa que se agote mi paciencia y que se agote mi misericordia y mi amor y que me abandones. Ya más nada voy a poder hacer por vos si me abandonas. Justo cuando íbamos a comenzar la reunión, un hermano me para y me comenta, porque anoche fuimos a visitar a una mujer junto con este hermano. Después de la reunión fuimos a hablar con un matrimonio de ancianos que me fueron a buscar ayer a mi casa, y yo le digo, después de la reunión vamos.
Y fuimos después de la reunión con este hermano, y cuando entramos estaba esta mujer mal. Tanto es así que yo cuando entré, la primera impresión que tuve es un espíritu de muerte tremendo. Le vi la cara muy mal a esta mujer. Se respiraba algo muy feo en el ambiente. Y estaba ella, anciana, tirada allí en su cama, y este varón, más anciano que ella, 88 años, sentado ahí en una silla esperándonos. Y comenzamos a hablar, y esta mujer comenzó a contar que era creyente, que conocía a Dios, que incluso había ofrecido una una casa que tenía al fondo para que alguien haga una iglesia allí. Y me dice, y me tocó a alguien que dijo que era pastor. Hicieron una iglesia ahí, y venían algunas personas, pero algo malo había. Yo antes estaba bien. Yo recibí sanidad en el camino de Dios, por eso me acerqué a Dios, decía. Pero cuando ofrecí mi casa pensé que iba a ser una bendición para mí, de que haya creyentes que están orando, y nos contaba todo. Pero dice, pero un día yo sabía que algo malo había, y el hermano, el que estaba al lado mío, me miraba, asustado. Yo a esta mujer la había conocido en una oportunidad en el hospital, pero hacía algunos años. Y ella, acordándose de aquella charla que tuvimos hace algún tiempo, me mandó a llamar. Ya estaba muy mal. Hacía 8 meses que no podía comer nada, y todo lo que comía le pasaba de largo. Todo lo que comía. Decía, estoy tomando agua, y parece que no tenía como retención. Esta mujer tomaba algo y todo pasaba de largo. No podía hacer ningún tipo de digestión ni nada. Entonces comenzamos a hablar, y me decía, ¿y este qué? Decía que era pastor. En una vigilia, estábamos orando. Dice, él se subía a la plataforma y era un frío la congregación. Después subieron los jóvenes hacían una reunión de vigilia, y sentíamos la presencia de Dios. Y ella decía, y yo sentía la emoción, sentía el Espíritu Santo. Y llorábamos, dice. Pero cuando subía este hombre, no pasaba nada, sentíamos un hielo. Hasta que cierto día, mientras todos oraban, mientras oraban las hermanas y los hermanos, él estaba orando detrás de la plataforma o del púlpito, y yo me fui atrás a orar. Y cuando fui a orar, lo vi de 4 pies, dice. Estaba así arrodillado con las manos adelante, estaba como de 4 pies, y estaba riéndose con una risa sarcástica, y mirando a todos los que oraban, y se mataban de la risa. Y yo lo vi, dice. Ya me habían comentado a mí de que este varón andaba en brujerías, detrás del cartel de pastor, y en hechicerías. Cierto día llegó a la iglesia, a nuestra iglesia, llegó un matrimonio, y dice, yo iba a la iglesia de tal o cual pastor, no fui más, y no quiero saber más nada, no quiero ir más a esa iglesia. Y yo, ¿por qué comenzamos a hablar? Porque dice, porque un día yo iba a presentar a mi hijo ante Dios, y él me lo quería presentar a la Rosa Cruz. Este era otro varón. Y dice, yo lo vi ahí riéndose, seguía contando esta mujer. Y cuando lo vi riéndose, vi al lado de él un perro que estaba con las manos levantadas, que estaba al lado de él. Y yo lo vi, y yo lo descubrí que él estaba haciendo brujerías, dice. Entonces, desde ese día en adelante, empezaron a hacerme daño y males, hasta que se fueron de mi casa. Y después, dice, siguieron haciéndome, este varón seguía haciéndome brujería, y yo podía ver cómo él se iba a otros lugares, dice, a trabajar con la magia, con la magia. Y a mí ya me habían comentado que él vino de otro lugar, y que en otro lugar también estuvo trabajando con la magia. Así decía esta mujer con todo su dolor. Pero su enfermedad estaba allí. Entonces dijimos, pero espera un minuto, vamos a dejar la enfermedad de lado. Vamos a dejar de lado el rencor, el mal recuerdo, el odio que le tiene, y vamos a pedir a Dios que Él haga algo nuevo, que la restaure y la levante. Y seguía contando. Yo no sé si alguna vez te tocó hablar con personas que te escuchan 2 y hablan 3, o te escuchan 1 y hablan 10. Bueno, esta mujer terminábamos de hablar, y ella salía contando de nuevo lo mismo. Y después nos contó, y dice, estaba muy atemorizada y muy mal. No sabe leer. Entonces no puede leer la Biblia, y lo que sabe de la Biblia lo escucha, o lo aprendió de oídas. Pero nos contó otro sueño, un sueño nos contó. Nos contó un sueño. Y dice, yo soñé así, con una cruz y tal y cual cosa. Y nos contó todo. Y dice, y yo sentí que era yo que me voy a morir. Y así también soñé con mi madre, que está muerta hace como 30 años. Y mi madre me dijo que me venía a buscar, luego que no me venía a buscar. Y yo pienso que me estoy por morir.
Y ya hace 8 meses que me encuentro sin cama y los médicos me dijeron que nada pueden hacer por mí. No encuentran. Dicen que los médicos me hicieron una radiografía y ellos dijeron, usted está más sana que yo. Pero fui a una doctora y me dijo, a usted le hicieron un chalecazo, no sé. Es de Chile, no sé qué significará chalecazo. Dice, y eso significa brujería, me dijo, me dio la traducción ahí nomás. Eso significa brujería. Y una doctora me dijo así, mira, no gaste, mire, mujer, no gaste más dinero en médicos, porque lo que a usted le hicieron es una brujería. Entonces esa mujer se fue a su casa y allí estaba, 8 meses, no se podía levantar. Eran dolores tremendos. Dice, yo siento como cosas que me vienen al estómago y como un cuchillo que me está en mi estómago y me lo revuelven. Son dolores tremendos y lloraba por parte, nos contaba su amargura, hasta que después de todo lo que habló, justamente el mensaje de anoche fue de perdonar y de bendecir a los enemigos. Y yo le digo, ¿por qué no lo bendecimos a este varón? Y le pedimos a Dios que Él se acerque a los caminos de Dios, que Él se arrepienta, que se convierta de todo corazón y que se vuelva a la voluntad divina de Dios. Después de tanto tiempo, entonces el marido decía lo mismo, decía, vamos a olvidar. Yo le digo que tiene que olvidar, yo tengo 88 años, decía. Yo tenía 3, 4 enfermedades, la presión, el colesterol, me desmayaba en la calle, problemas a los huesos. Pero después, un día dije, me voy a poner definitivamente en las manos de Dios. Y desde ese día dice, ando perfectamente bien, voy a donde quiero, entro a donde quiero, y no me acuerdo más de lo que pasó. Y él le aconsejaba así a su esposa. Nosotros le decíamos, vamos a orar y vamos a perdonar, y vamos a orar para que las cosas cambien. Entonces, después de hablar tanto tiempo, decidimos orar. Y esta mujer decidió perdonar a aquel que tanto mal le había hecho, y que según ella le había hecho tantas brujerías. Y oramos y lo bendijo, lo perdonó. Luego oramos, desatamos la sanidad, desatamos el poder del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios que sus ángeles acampen ahí alrededor de esta casa, de estos ancianos que estaban solos. Ellos dicen, estamos solos, no podemos ir a la iglesia porque ella está en esa condición. No sabemos leer la Biblia. Yo sé leer, pero no puedo ver bien, ya con 88 años no veo, no le puedo leer la Biblia. Y oramos así y nos vinimos. Y hoy cuando venía a la reunión, este hermano me dice, ¿sabes lo que pasó? Fui después con mi esposa a verlos. Y esta mujer nos comentó que después de que nosotros nos fuimos, después de que oramos, se fue ella al baño, se levantó y se fue al baño. Y despidió como 2 o 3 coágulos de sangre tremendos. Y ella dice que sentía algo que había en su cuerpo. Y sentía algo que iba a despedirse, y despidió 2 o 3 coágulos de sangre inmensos. Y dice que toda la noche, dice que desde hacía mucho que no dormía, y toda la noche dice que durmió bien, perfectamente bien. Y luego se levantó, se hizo un bife, comió, y dice que estaba perfectamente bien, contenta. Y cuando Dios comienza a actuar, y cuando uno atiende a la voz de Dios, cuando no es demasiado tarde, hay esperanza, hay milagro. Cuando hay un cambio de actitud, entonces puede venir la bendición. ¡Aleluya! Son sus maravillas. ¿Quién hace esto? ¿Estás seguro? Vamos a orar y vamos a orar por aquellas personas que entiendan este mensaje. Esta mujer, si seguía en su amargura y si seguía en su postura, se iba a levantar contra Dios. Iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Hay algunos que aunque no quieran, sin darse cuenta, están yendo contra la voluntad de Dios. Y esto te acarrea enfermedades y males. Pero cuando perdonás, los males se van, las enfermedades se van, tu alma es limpiada, tu espíritu está libre de las ataduras del diablo. Entonces Dios puede actuar en libertad total. Y algo muy grande puede ocurrir. La Biblia dice, estoy cansado de arrepentirme. Pero tal vez hay alguien que esta noche desea arrepentirse hoy. Y quizás Dios dice, todavía tu hora no había llegado, todavía estás a tiempo, todavía hay esperanza para vos. Así como ya me cansé de arrepentirme con tantos otros que ya están hoy en el infierno, que tomando unas vacaciones tuvieron un accidente en la ruta, dejaron de existir. Yo me había cansado porque se burlaban de cuanto tenían al lado, se reían de Cristo, les dio oportunidades. Entonces allí en la ruta perecieron sus esperanzas y pereció su vida, el gozo, sus bienes materiales quedaron para otro, y su risa se cambió en lloro y lamento, que hoy
Dice la palabra que hoy actualmente en el infierno hay mucha gente llorando amargamente, llorando en tormento y en dolor. Esto no es un invento de nadie, eso lo dice la Biblia. Si Cristo vino a la tierra, no vino para marcar una nueva época, sino vino para salvar a la gente de la condenación del infierno. Vino por amor. Él pudo ver a esta gente sufrir en el infierno. Y hay miles y cientos de miles y millones de hombres y mujeres que hoy están lamentándose diciendo cómo un día tan cerca tenía a Dios en mi corazón. Tan cerca lo tenía y lo perdí. Lo abandoné. Y ya no me puedo quejar porque sé lo que Dios me diría. Tú me dejaste. Yo no te dejé. Nunca te dejé de amar. Tú te fuiste. Tú me diste la espalda. Nada puedo hacer por vos. Pero si todavía estás vivo, mientras estés vivo hay esperanza. Dice la palabra, mejor es perro vivo que león muerto. Mejor es humillarse a tiempo hoy. Entonces hay esperanza. Aunque la gente se te ría luego, hay esperanza. Aunque te digan que sos un perro, hay esperanza. Pero estás vivo y tenés herencia de vida eterna. Y no otros que murieron con su soberbia y con su orgullo, aparentemente como leones, como dominadores del mundo, que hoy están en el tormento eterno. Hoy es el tiempo de humillarse. Yo te invito a que cierres tus ojos y si alguien va a abrir hoy su corazón a Jesús. Yo sé que hay muchos que incluso se van a reconciliar con Dios. Personas que iban a la escuela dominical, personas que tienen parientes creyentes y que se burlaron por muchos años. Dios dice, no sea cosa que me canse de arrepentirme. Hoy es el tiempo, cierra tus ojos. Los que vayan a aceptar a Jesús, o los que vayan a reconciliarse con Él, que repitan lo mismo esta oración. Que dice así, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, después de escuchar tu palabra, comprendo que debo humillarme, reconocer mi error y arrepentirme de mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Dame una nueva oportunidad. Quiero ser tu hijo. Quiero tener vida eterna. Quiero ser salvo de la condenación del infierno. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, no te quiero dejar, ni quiero abandonarte. No apartes de mí tu misericordia y tu amor. Lléname de tu Santo Espíritu y guíame por camino de justicia. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz. No desprecio esa sangre que perdona pecados y que limpia los errores, sino que la necesito para que yo sea santo y sea justificado por medio de tu muerte. Te doy gracias, Señor. Recibo tu misericordia. Recibo tu amor. Pero también digo que voy a tenerte un temor reverente ante ti. Y que no voy a tomar en vano tu palabra y a menospreciar tus enseñanzas. Declaro, Señor, que tú eres mi Señor y mi Dios, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.